Bienvenida a este espacio. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este seminario y qué es lo que he pensado como propuesta inicial? Primero, un espacio que abra el asunto de las emociones como un tema clave. Eh, y eso serán como una o las dos primeras sesiones tal vez que nos permita tener una mirada panorámica de, de por cómo llegaron las emociones a ser un campo tan fructífero ya en las ciencias sociales, eh, y desde cuándo se está comenzando a hablar con rigor más y con mayor interés sobre este tema. Eso lo haremos entre la sesión de hoy y probablemente la sesión de la próxima semana. Y ya después vamos a tener temas más específicos. Estoy pensando que es decir, debemos colocarle un tiempo de entrada, un tiempo de salida. Para quienes ya me preguntaron, este es un seminario que está pensado para no más de 6, 7 sesiones. Es decir, la idea es tener unas sesiones muy puntuales y poder ver también dentro de la expectativa si hay interés para continuar y para profundizar o sencillamente para ir por otras líneas de trabajo. Pero dejar unas 6, 7 sesiones dependiendo mucho del interés nuestro. Va a ser en estos días los martes, todos los martes, independientemente de donde estemos. Esa es la ventaja que tiene la virtualidad. Dios mediante lo trabajaremos todos los martes de aquí a 6 sesiones. La idea es tratar de aprovechar los intersemestrales, porque sé que durante este tiempo nos queda más cómodo incluso para quienes estamos en la educación. Creo que es un tiempo también de poder también ver algunas cosas que nos interesen. Entonces, y en esas 6 sesiones, como las he pensado, es que la primera o las 2 primeras sean mucho más de introducción, y ahí yo espero que los diálogos sean fructíferos y fluyan. Esas 2 primeras sesiones las voy a tratar de hacer con una ponencia mía, con una presentación mía, para que nos abra un poco el panorama. Luego van a haber 1 o 2 sesiones donde vamos a mirar las emociones desde la neurociencia. Es muy importante y para mí es imprescindible el campo de la neurociencia hoy día en las emociones, pero como son campos también tan especializados, lo vamos a ver de la mano de 1 o 2 videos que he estado tratando de recolectar. Ya me volví muy amante hoy día a los videos dictando clase y sobre todo en estas de cambio con lo virtual, pero también la presencialidad lo hacía. Videos específicos sobre temas importantes que nos permitan también abrir el diálogo de otra manera. Entonces vamos a tener sesiones interactivas, sobre todo en la parte de neurociencia, para abrir el tema de las emociones. Luego nos pasaremos un poco al campo, digamos, de la filosofía y la psicología, y vamos a mirar el campo de las emociones en la primera infancia, sobre todo, que es un campo importante. Y lo haremos entonces las 2 primeras sesiones vamos a estar de la mano de un autor que se llama Antonio Damasio. Tal vez entre la sesión de hoy y la próxima sesión presentaré mucho más en rigor este tipo de autores. Eh, y él es uno de los expertos hoy en día en neurocognición sobre temas de emociones en el mundo. Es una figura eh, pues de esas vedettes hoy en día que hay hablando de estos temas. Sus libros todos están felizmente traducidos al español. Así es que se pueden conseguir, y hay muchos de ellos que están ya en electrónico. Mucha de la bibliografía que les voy a ofrecer a ustedes está en electrónico, para que pues el que la quiera imprimir por supuesto lo pueda hacer, pero el que no tenga dinero y quiera leer puede hacerlo con accesibilidad y facilidad. Vamos a hacer un repositorio de este seminario como lo hago con las universidades, donde usted a través de un link puede accesar a las lecturas que vamos poniendo aquí. ¿Ya? Como me decía un profesor de la Universidad Nacional, a quien recuerdo mucho, usted puede participar en este seminario, pero hay 2 condiciones, aparte del interés, que pues ya de por sí quien esté aquí le interesa el asunto. Pero hay 2 condiciones. La primera de ellas es que leamos. Sin lectura no hay posibilidades de seminario.
y ese es un aspecto de rigor que espero yo que ustedes y yo hayamos cultivado ya de rato la buena costumbre de leer. Así es que les voy a poner unos libros ahí sobre el tapete. Ahora hago la presentación de la bibliografía en la medida en que les vaya delineando el programa que he pensado. También vale la retroalimentación de ustedes, por supuesto, pero lo que he pensado hacer es, lo voy a ir colocando en ese link para que usted tenga acceso a las lecturas, pueda bajar los libros y pueda tenerlos allí, como lo hacemos, como dictando una clase, por supuesto, y un seminario en la universidad donde ustedes pueden tener esa facilidad. Y lo otro es que como es tipo seminario, y perdón por la digresión allí, pero de una vez prefiero decirlo metodológicamente, también quisiera que cada uno de ustedes una vez hoy viera la presentación de lo que tenemos, algunos de ustedes o varios de ustedes se animen a hacer presentaciones de las lecturas. ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque nos permite a todos nosotros tener un esfuerzo adicional aparte de la lectura misma, que ya de por sí es un esfuerzo comprensivo importante, nos va a permitir también ponernos en público y rodar nuestra comprensión para los demás, que creo que es bastante importante. Y por lo menos en esa parte cumplimos con una de las metodologías interesantes de cualquier seminario y es que haya una exposición, una ponencia sobre los temas respectivos. Así es que voy a seguir. De el que esté interesado por las lecturas de Damasio, ahí no vamos a tener ponencias. La metodología iba a ser más de ver un par de videos que tengo, que además son largos, pero los vamos a ir seccionando para ir teniendo los diálogos claves y no recargarnos con disciplinas, porque la neurociencia está muy cercana pues a la bioquímica, a la teoría de la evolución, pero también a la medicina misma. Y entonces son temas relativamente más especializados que quien haya estudiado psicología, sobre todo con una perspectiva neurobiológica, sabrá a lo que me refiero con que son temas técnicos de sistema nervioso, etcétera, que quien no esté en el campo especializado pues va a ser un poco más complicado y no es de mi interés entrar al campo de las emociones por el lado de la neurociencia, solo que sí es muy importante tenerla en cuenta, ustedes se darán cuenta por qué. Y por qué mi punto de partida debe ser por ahí, pues porque no podemos desconocer nosotros que somos cuerpo ante todo, y por ahí va a comenzar la introducción de hoy, pensando en ese tema de somos cuerpo, y que en tanto cuerpo, la dimensión humana se vuelve otra cuando entendemos las emociones en un marco en el que ya redescubriéndonos entre lo que somos como humanos, podemos descubrir también esa composición corporal, emocional que somos, y ahí necesitamos también eh, saber cómo el saber científico está entrando a ese tema y qué contribuciones reales podemos tener, también considerar los límites. Y de eso va a tratar esas dos primeras sesiones. Entonces las dos primeras sesiones va a ser de neurociencia, pero no se asusten, vamos a tener videitos y vamos a conversar más. Yo no soy un experto en el tema, por supuesto podemos invitar, que tengo varios amigos míos que sí se han dedicado toda su vida a esta cosa y por supuesto nos pueden explicar de mejor manera que lo que yo lo haría, en la medida en que sea de un interés o hacer un seminario de neurociencia para mirar el tema de emociones, está perfecto. Pero por ahora no. Las dos primeras sesiones será para eso. Luego habrán una siguiente sesión para primera infancia, emociones en primera infancia. Ya iremos con una primera lectura, así es que tendrán por lo menos unas 2, 3 semanas para que hagan la lectura. Es una lectura, eh, digamos, fácil para quien está en el campo de la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, que ya tenga algo de conocimiento sobre estos temas, le parecerá una lectura cómoda, para otros no. Vamos a ir de la mano de doña Marta Nussbaum con un texto que se llama Paisajes del Pensamiento, y vamos a mirar dos apartados allí. Uno que tiene que ver más con la comprensión de las emociones y otro apartado que va a ver sobre emociones en primera infancia y poder hacer ahí un debate interesante sobre esta apertura de emociones en primera infancia.
Luego las otras 2 sesiones y con eso ya prácticamente cerraríamos el seminario. Ya con eso voy como con 7 sesiones ya. Esto va a exceder definitivamente el asunto. Quiero trabajar más las emociones morales y las emociones políticas. Y por lo menos entre nosotros hacer un consenso de qué emociones les gustaría que trabajáramos de manera práctica. Hay emociones morales como, voy a decirlas pues con mucho desorden, puede estar la culpa, el resentimiento, pero puede estar la solidaridad. Eh, o pueden aparecer otras emociones como el asco, el odio, la ira. Todas esas son emociones. Por supuesto no vamos a entrar en ese detalle, pero sí les voy a dar bibliografía para quienes estén interesados en cada una de esas entradas, de poder hacer un ejercicio, pero ahí lo que quiero es hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean ya en clave más de la sociología, porque va a haber una clave en neurociencias, que va a ser la primera parte, va a haber una clave un poco más filosófica y psicológica, si ustedes quieren, la segunda, y en la tercera mucho más en la sociología de las emociones. Y vamos a pasar al campo sociológico y antropológico. Para darles una vuelta de lo que hay sobre el tema. Todavía no entró, ¿y dónde está la educación? Si esto se llama pedagogía de las emociones. Ya se van a dar cuenta que en todo va a estar la educación, porque vamos a hacer un énfasis en educación, pero no la vamos a tematizar esta vez. Solo que ustedes y yo deberemos entender que entrando a este campo necesitamos entender cómo hoy en día cada una de estas disciplinas científicas han podido construir este campo de las emociones y qué le aporta la educación. Ese va a ser más bien la clave de este primer seminario. Definitivamente soy un convencido hoy día, por tantos años trabajando en los temas de educación, primero en básica y luego en educación media, pero luego en educación universitaria y luego con educación con grupos sociales distintos, que definitivamente la educación tiene que teñirse de muchos saberes para lograr ser más contundentes en nuestro trabajo. Y de eso se trata un poco también este asunto. Bueno, y con eso completaríamos. Espero que no se fatiguen con lo que he hecho hasta ahora, ni siquiera que conste he dado bibliografía ni cosa por el estilo, pero por lo menos tendremos voy a hacer solo una sesión de introducción ya viendo este panorama, la de hoy, como para dar una apertura, y ya la próxima sesión la dedicamos a las neurociencias, las 2 próximas sesiones. No sé si hay comentarios, sugerencias, preguntas, cómo ven el asunto. Unos 2 o 3 de ustedes que comenten, está perfecto por ahora. Me callo por un momento y los escucho. ¿Les interesa? ¿Se animan? Sí, por supuesto, estamos animados y nos interesa. Una pregunta más de tema logístico, ¿de cuántas horas estás pensando cada sesión? Pues como toca buscarle el tiempito en la agenda para irnos programando. Y van a ser todos los martes 7 de la noche, vamos a estar trabajando normalmente de 7 a 8:30 de largo. Normalmente Súper. cuando ya van a ser más de 2 horas, o incluso en seminarios intensivos que hoy 3 o 4 horas, ahí da una pausa porque es necesario, pero por ser de hora y media vamos a ir de largo y creo que a todos nos conviene un poco más así. Así es que va a ser de 7 a 8:30 los martes. Por ahora, 6 máximo 7 sesiones, para que ustedes por favor la respondan. Gracias por la pregunta, Marta. Gracias a ti. De comentarios, sobre todo de contenidos, de intereses. Yo sé que Si quieres, no sé si tienes chance de ver el chat, pero hay gente que te está escribiendo comentarios ahí para que puedan leerlos. Estás en mute. Gracias, sí, sí, los voy a estar leyendo mientras escucho unos 2 o 3 comentarios adicionales, si tienen, por favor, sobre la propuesta que he tenido. Van a ser dos sesiones más o menos para neurociencia, una sesión para, 2 sesiones para filosofía, psicología y 2 sesiones para sociología y antropología.
Básicamente esas van a ser las entradas, así muy concreto. Van a haber 3, 4 libros que vamos a mirar allí. Todavía no los presento, tal vez ahora me anime a presentarlos al final de la sesión de hoy, y ya mañana les estaré compartiendo el link donde pueden acceder a las lecturas y pueden desde ya comenzar a hacerlas. Les recomiendo que nunca hago, exceptuando una de estas lecturas, nunca hago sesiones de apartados de libros recortados. Lo que normalmente hago es pasarle los libros completos para que ustedes también los tengan y puedan seguir las lecturas que hay, por supuesto. De eso se trata también, compartir entre nosotros y nosotras. Bueno, no sé qué otros comentarios hay. Giovanni Pinilla también está con nosotros, me dice aquí. Nelson Clavijo dice que le interesa profundizar en las emociones políticas. Bueno, podremos después de hacer una apertura de este seminario ver cuáles son los intereses que tenemos y ya estamos libres para poder escoger un seminario que profundice algunos de estos temas con mayor detalle. Ustedes se van a ir dando cuenta, esto es más como cuando usted ve una carta, un menú así amplio, y ya cada quien puede continuar, por supuesto, de ahí para adelante sus lecturas y su formación, y también podemos reconducir el seminario hacia partes específicas que nos interesen y nos llamen la atención. Bueno, creo que esos son todos los comentarios que por ahora veo acá, no veo ningún otro. Bueno, entonces, ¿les parece si arrancamos? Sí. Perfecto, voy a compartir pantalla en este momento. Espero que estén viendo un mapa. Discúlpenme que voy a cerrar aquí unas ventanas que tengo abiertas. Y centrarlo un poquito, ya, así está Un mapa mejor. que he construido, que he ido construyendo un poco en medio pues de lo que nos da el tiempo, las ocupaciones. Donde nos pueda mostrar básicamente el panorama que hoy día trabaja en emociones. Por supuesto no hay nada completo acá, pero sí algunas de las entradas que he visto que son como imprescindibles cuando hablan el tema de las emociones. Por supuesto no hay nada, me ofrezco excusas porque quienes quisieran ver aquí pues autores más comunes como lo de la inteligencia de las emociones, etcétera, este no es un seminario de eso. Lo siento mucho, de una vez voy a decir que no es y qué entradas no hay aquí. Y ese es el tipo de entradas que no hay por razones que ustedes van a ver más adelante. Pero esas entradas no, básicamente no están aquí. Las entradas que he hecho son entradas de disciplinas o por conjunto de disciplinas que han venido trabajando desde diferentes orillas las emociones y que trata de completar un panorama amplio de por dónde está yendo el saber en las emociones, por dónde arrancó también en un diálogo fructífero que han tenido las ciencias sociales en el pasado, en las décadas anteriores. Entonces, para comenzar de alguna manera, tengo que decir que si bien es cierto, si ustedes por allá en el Google le dan sociología de las emociones, aparecen 3 autores muy importantes en Estados Unidos. La más importante es una socióloga que se llama Hoshai, de la que vamos a tener una lectura en este seminario. Arrancaron con una línea que se llama Sociología de las Emociones en los años 70. Si bien es cierto que es de larga data el tema de las emociones ya en las ciencias sociales, por lo menos en la sociología de los años 70, realmente las emociones se van a comenzar a trabajar con mucha más disciplina y sistematicidad en las ciencias sociales desde los años 90 finales. Y si ustedes quieren con exacerbación, la década de los 2000 es la década de la moda de las emociones. Ahí está todas las publicaciones habidas y por haber en todas las diferentes campos y disciplinas. Desde el 2000, con un artículo que ahora les presento,
en emociones, movimientos sociales, etcétera, que es uno de mis campos de trabajo hoy día, arranca todo, digamos, eso es como un acervo, ¿no? De llamada que se hace hacia las emociones. Eh, y por supuesto con un antecedente muy importante, que ya se los voy a contar. Entonces, desde los años 70, digamos, se puede comenzar a hablar de sociología de las emociones con Kemper y Hochschild, que son dos autores de larga data en Estados Unidos en los 70, y que van a consolidar toda una línea de investigación en los 80 y que ya en los 90 se desborda hacia otros campos de trabajo. Y las preguntas que trae hasta ese momento, y por qué se llama sociología de las emociones, porque estos sociólogos se dedican ya a trabajar el tema de las emociones como central de su trabajo en sociología, que eso no había pasado hasta esa época, ¿no? Las emociones siempre se han mencionado, si ustedes quieren, siempre se han trabajado, pero no con la sistematicidad que hoy día las ciencias sociales lo hacen, no con el rigor, no con la dedicación, no con la instrumentalización que hoy en día se desarrolla este campo. ¿Por qué razón? Y aquí no voy a entrar todavía en este mapa. Tal vez utilizar el de la filosofía. ¿Por qué razón no se ha utilizado? ¿Por qué razón este campo, el campo de las emociones, se da en las ciencias sociales hasta hace 20 años? Máximo 30 años atrás. La razón más importante es una razón de visión de cómo concebimos la vida humana en el saber de Occidente, fundamentalmente por eso. Porque además, si ustedes se devuelven hacia la cuna del pensamiento occidental, que por decirlo menos, hoy en día eso está muy discutido también, pero por decirlo menos, yéndonos a Grecia, digamos que ya hubo una sanción para el tema de las emociones muy fuerte con Platón y Aristóteles, fundamentalmente más con Platón que con Aristóteles, donde ellos en el siglo V y en el siglo IV antes de Cristo recogieron toda una tradición de pensamiento que viene desde Egipto, desde Babilonia, Sumeria, etcétera, pero que ellos lo van a recoger ahí en esa época sobre qué de qué de lo humano es que somos realmente humanos, ¿no? Esa es una pregunta muy antropológica. ¿Qué somos como humanos? ¿Cuál es la distinción nuestra como seres humanos? Y ahí arranca un poco este tema. Porque desde esa época, y eso no es nada nuevo con lo que hoy en día se habla de inteligencia de las emociones ni nada de esta cosa, es que desde esa época se dice que lo que nos distingue a nosotros como realmente es el uso de la razón y el uso del lenguaje. Digamos que son los dos grandes temas que están aquí en curso. La razón y el lenguaje. Eso es lo que nos hace humanos realmente. Y quien más lo va a desarrollar, digamos en esa época, Aristóteles en el famosísimo Tratado del Alma. Si ustedes leen el Tratado del Alma de Aristóteles, ya ahí ustedes encontrarán una división que hay entre los seres de la naturaleza. Los seres incluso inanimados, sin alma, y los seres que comienzan a tener alma. De eso no quería hablar hoy, pero es solo para que ustedes entiendan el modelo antropológico que nos acompañó por milenios en Occidente. Y entonces hay seres inanimados, aquellos que no tienen alma. Alma, voy a decirlo así de manera muy amplia, similar a vida. ¿Sí? Y ahí hay toda una línea también, ¿no? Una frontera. Y la frontera es lo que tiene vida es ser animado, lo que no tiene vida es ser inanimado. Y los primeros seres de vida es lo que Aristóteles llama el alma vegetativa. Luego vendrá el alma animal y luego vendrá el alma humana. Digámoslo que esos son como los tres campos de alma que Aristóteles va a trabajar. Pero lo que quiero decir con esto es que no es Aristóteles, es todo un acervo de cultura y de creencia que Aristóteles recoge en ese momento. Y que no es por ser Aristóteles, pero que
que recogiendo lo de la cultura occidental lo va a perpetuar de ahí para adelante. Y nadie va a hablar de esos temas, incluso en la biología, si ustedes ya se dan cuenta, los 3 tipos de seres de la naturaleza, etcétera, esa división es muy aristotélica, más de lo que uno se imagina cuando los profesores por allá en la biología pues utilizan todavía este tipo de divisiones para hablar de los seres, ¿no? Y lo que Aristóteles dice es que el alma vegetativa es un alma sensible sin movimiento y que tiene una sensibilidad inicial, pero muy primaria, si ustedes quieren. Luego viene la segunda alma, que es el alma animal, que es un alma con movimiento y con mayor sensibilidad. Y él capta que esa segunda alma es un alma donde ya se tienen las emociones y donde se tienen los instintos, aparte del movimiento. Y que los seres con alma animal son seres que tienen capacidades instintivas, sensaciones, y las sensaciones, digamos, más básicas, que son las sensaciones de placer y dolor. Son las 2 sensaciones básicas. Por ahí arranca digamos, esta división de alma. Pero digamos que estos seres de alma animal son seres que se mueven por instinto, por necesidad. Y por lo tanto sus emociones están atadas a los instintos y a las necesidades. Y toda la respuesta que se tenga son respuestas a sus instintos y sus necesidades. Muy básico esto. Que quiera conocer más, otros campos de la filosofía le pueden dar mucho detalle. Yo apenas estoy aquí haciendo una recuerdo de este tema, apenas lo más básico de la vida. Pero luego viene una tercera parte del alma, que es el alma humana, digamos, no la tercera parte, sino las terceras almas, como quien dice, ¿no? Es el alma humana. Y en el alma humana, lo que la distingue es que aparte de que recoge el alma vegetativa, es decir, la potencia que tiene el alma humana es que tiene alma vegetativa, alma animal, pero también alma racional. Y entonces con los seres humanos encontramos como toda la suma de las almas que hay en los seres sobre la tierra, vamos a decirlo de esa manera. Y se establece toda una ontología, ¿no? Es decir, todo un tratado de los seres que uno lo puede ver por ese lado. Y entonces lo que nos distingue a nosotros de los animales, pues es nuestra alma racional, ¿ya? No quiero entrar en la discusión de Aristóteles porque es mucho más compleja, pero quiero saltarme de ahí a Platón, que me queda más fácil. Porque Occidente va a estar mucho más cercano a Platón en este tema que al mismo Aristóteles sobre este asunto. Y Platón distingue 2 tipos de mundos. El mundo sensible, el mundo inteligible. Eso ustedes lo pueden ver en La República. Libro 7º de La República hay una narración sobre el mito de la caverna de Platón que es muy famoso. Y ahí él describe todos estos mundos, etcétera. Todo esto que yo les estoy diciendo así, léanse el libro 7º de La República y ahí está esto de manera mucho más detallada de lo que puedo decir ahora. Solo para ilustración, pero es lo que quiero señalar ahora. Mundo sensible, mundo inteligible. 2 mundos importantes. El mundo sensible es el mundo del instinto, es el mundo de la creencia, es el mundo de la opinión. Todo eso forma parte del mundo sensible. Los sentidos nos engañan, decía Platón recogiendo una tradición muy antigua sobre este tema. Y hasta ahí iría como una primera fase, ¿no? Y es lo básico de los seres humanos que también tienen una sensibilidad más elaborada, pero igual una sensibilidad que está atada mucho más a las creencias y a las opiniones y a las necesidades humanas. Pero luego hay otro mundo que es el mundo inteligible, que ya es el mundo de la razón, ¿sí? Que es el mundo ya no de la opinión, sino de las demostraciones. Y el primer mundo inteligible más importante es el mundo matemático, geométrico. Ese mundo está, digámoslo,
funciona de acuerdo con definiciones, con principios, con axioma y con argumentación. Si las demostraciones son vía argumentativa, como lo hacía la lógica matemática euclidiana. No voy a entrar en esos detalles. Solo para que ustedes sepan, es el uso de la razón lo que permite al ser humano ser un ser humano, digamos, contundente. Y, por ejemplo, en el Fedón, Platón utiliza una metáfora para hablar de lo que es el ser humano. Dice que el alma humana está como conducida por dos tipos de caballos, ¿no? Los caballos negros y los caballos blancos. Y que esos caballos siempre están compitiendo, que a veces ganan los caballos negros y otras veces los caballos blancos, ¿no? Los caballos negros son las emociones, el instinto, las necesidades y sobre todo el instinto de la supervivencia, ¿no? Y sobre todo por este primero, los caballos negros, pues está sobre todo el instinto básico del cual ya les hablé con Aristóteles, que es el del placer y el del dolor. Nosotros los seres humanos, por instinto, evitamos el dolor y le damos la bienvenida al placer. Digamos que son los dos instintos básicos, ¿sí? Y por ahí se fue la filosofía. No quiero ir más allá que esto. Solo para recordar que por más de 2000 años, esta fue una tradición que Occidente abrazó y que por supuesto con el cristianismo afianzó. Y digamos antes del cristianismo con el estoicismo, que vamos a tener la oportunidad de verlo más cercanamente con Marta Nussbaum. Digamos que el mundo de la vida feliz para los estoicos es un mundo en el cual nosotros conozcamos las emociones, dominemos las emociones a través del uso de la razón. Digamos que el estoicismo nace posterior, por supuesto, a Platón y Aristóteles, pero digamos la vida feliz es una vida donde usted pueda dominar las pasiones y donde usted pueda dominarlas a través del uso de la razón. ¿Sí? Y ese es un tema que se desarrolló en toda una planificación educativa, y aquí quiero hacer mi primer comentario sobre la educación. Es decir, una vez Platón y Aristóteles desarrollan estos temas hasta la política, tanto en la República de Platón como en las leyes de Platón, como en el político de Platón, tanto como en Aristóteles, en la ética y en la política de Aristóteles, ustedes verán que hay capítulos finales sobre todo el tema de la educación planteado desde Grecia que se llama la paideia. Y es la educación del griego en términos de educar su cuerpo y educar su alma, ¿no? Educar el cuerpo para que el cuerpo se vuelva cuerpo dócil, y parte de la docilidad es que usted pueda manejar las emociones, no que las emociones te manejen a ti. Y eso quienes más lo desarrollaron fueron los estoicos. Digamos los estoicos tanto griegos, pero sobre todo los latinos. El estoico más importante y el que no, va a dar lugar a toda la tradición grecolatina se va a llamar Séneca. Séneca es uno de los principales autores que hablan sobre la educación y la formación en ética y en moral, manejando todo este tema de las emociones, dominando la ira, dominando el odio, etcétera, etcétera, dominando todas las pasiones. Eso es memorable. Y de los estoicos se pasa a la ética cristiana. Perdón que haga estos puentes, no puedo entrar en detalles, pero con el cristianismo se inaugura ya un norte y un direccionamiento de la vida hacia la meta de la vida, es el manejo de las emociones, así arranca, pero al final del día hay una radicalización en el cristianismo sobre este tema, donde claramente se establece con una visión neoplatónica la división entre cuerpo, alma, ¿sí? Donde el cuerpo resulta ser la debilidad humana, la carne se confunde con el cuerpo, se refunden en uno solo, y se comienzan a hablar de las pasiones humanas y del cuerpo como la fuente de las pasiones humanas, etcétera. Y entonces comienza una espiritualidad muy importante, nacida del neoplatonismo, pero consolidada en el cristianismo, que va a ser la negación del cuerpo y la negación de la carne, para
tratar de erradicar las emociones. Y ahí, por ejemplo, todo el monaquismo, toda la época medieval sobre eso va a ser un trabajo muy fino para tratar de erradicar las emociones. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El diablo en el monasterio. Es un libro que se escribe por allá, no sé, en la década de los 2000, tal vez, ya no me acuerdo. Pero haciendo yo un seguimiento sobre estos temas, El diablo en el monasterio es una colección de artículos que se escriben en un seminario que se hace en España sobre cómo la actitud de espiritualidad de la época medieval se basa fundamentalmente en la martirización y el apocamiento del cuerpo para dar lugar al alma y al espíritu, ¿no? Y entonces se lacera el cuerpo, se lastima el cuerpo para lograr tener control sobre él y sobre las emociones. Y digamos que hasta el día de hoy, ese ha sido todo un tema de reiteración cultural una y otra vez, una y otra vez. Pero eso no ha sido solamente el campo del cristianismo primitivo ni el campo del cristianismo medieval. Y con esto quiero dar un salto entonces hacia la época moderna. Ya con Descartes, todavía Descartes sigue manteniendo esa visión antropológica, aunque tiene un giro importante y con él se supone que comienza la modernidad, por dar un salto importante también allí, pero que sigue pensando en seres en términos de seres, él cataloga los seres en dos, ¿no? La sustancia extensa y la sustancia racional, y para él sigue estando esta como dualidad. Hay un libro de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes, donde justamente por ahí comienza la neurociencia hoy día, hablando de la centralidad que tiene el cuerpo para los seres humanos. Eso es de la neurociencia, pero hay otros campos, por supuesto, los veremos ahora, que sin necesidad de la neurociencia ya cayeron en la cuenta de él. Pero con Descartes, incluso en la modernidad, también va a conservar por 500 años más esta concepción de que hay cosas con extensión y hay cosas con pensamiento, y que el ser humano debe prevalecer en el cultivo del pensamiento y de la razón sobre las cuestiones de extensión, ¿no? Y sigue permaneciendo esa misma lógica platónica y neoplatónica hasta el siglo XX, realmente. Y digamos, toda la cultura occidental, cuya base sean los griegos, los judeocristianos, y también toda esta línea de pensamiento de filosofía cartesiana, etcétera, moderna, racionalista, pues va a tener un fuerte raigambre en este mismo tema, ¿no? El uso de la razón, por eso ellos fueron mucho más matemáticos, si ustedes quieren, y más de pensar un mundo mecanicista, etcétera. Eso viene desde la época de Descartes y luego se desarrolla con toda la física moderna y la matemática moderna. No entraré a esos campos tampoco. Solo que allí el uso de la razón es el que prevalece. La analítica de los argumentos, de las demostraciones matemáticas geométricas. Allí estará toda la geometría analítica que a ustedes y a mí nos enseñaban por allá en 10º grado, que se llamaba la famosa trigonometría. Eso no es nada más que análisis del espacio a través del pensamiento matemático. Pero todo ese fue el privilegio de Descartes, Leibniz, etc. Y el único que se va a escapar a esa tendencia, y por eso se va a volver el filósofo de moda sobre el tema de las emociones, se llama Baruch Spinoza. Por eso está aquí en mi lista. Y por eso comienzo el tema con la filosofía, no porque yo sea filósofo, sino porque con la filosofía realmente se inició este tema y esta discusión, muy como ustedes lo ven desde la cuna misma de Occidente, hasta realmente Spinoza. Porque con Spinoza y luego Hume, que están ahí los dos en primera línea, ustedes verán, está Spinoza y Hume acá. Son ellos quienes inician otra manera, otra forma de entender el ser humano. Por supuesto hay que decirlo que a pesar de que Spinoza fue judío y hasta que a los 23 años también lo va a excomulgar la comunidad judía en Holanda, y él se va a retirar, por supuesto, no por voluntad, sino porque la comunidad judía lo maldice y lo retira a los 23 años de edad. Él de ahí para adelante va a iniciar un camino, pero no
yo considero, y esa es una de mis hipótesis aquí en estos temas, es que realmente él logró consolidar esta apuesta siendo realmente judío de formación, ¿no? Porque el judío de formación, y eso no lo tenemos por qué saber todos, pues parte de una concepción de ser humano donde es un ser humano que viva mientras haya vida con el cuerpo, punto. Y una vez se acabe la vida, digamos que esa idea de la resurrección, de la otra vida más allá de esta vida, etcétera, esa es una concepción muy tardía, incluso para los judíos. Hay sectores judíos que hoy en día no aceptan ese tipo de pensamiento. Ya en la época de Jesús, eso es todo un debate, si había resurrección de los muertos, por supuesto, va a haber un sector de la crítica judía que, que va a estar muy, digamos, cercano a que una vez la vida se acabe, la vida, ahí termina la vida humana, ¿no? Y entonces está muy cercano a la vida corporal, etc. Y yo creo que mucho de esa raíz judía es la que justamente Spinoza conserva, y ya en el Tratado de la Ética, que va a ser un libro que se va a publicar póstumamente, Spinoza no lo quiso publicar en su época, en su tiempo todavía de vida, porque sabía que era un libro que y de hecho fue condenado por varios años, pasó a ser del índice de libros prohibidos. A Spinoza se le va a llamar un maldito judío, sin serlo, porque los judíos también lo maldijeron. Entrar en la vida de Spinoza es entrar en otro mundo, en otro tema. Solo que lo quiero traer aquí a colación porque con Spinoza arranca una tradición que solo hasta bien entrado el siglo XX se va a recuperar. Realmente Spinoza va a tener una tan mala prensa que va a ser considerado un filósofo menor durante el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX. Ustedes pueden ver recepciones de las lecturas de Spinoza donde definitivamente muy mal, ni cristiano ni judío, muchos de ellos lo consideraban un ateo fulminante, etcétera. Todo el que quería leer de sus peores maneras en Spinoza lo podía encontrar. Pero él hace una cosa muy interesante y él dice que las pasiones forman parte de nosotros los humanos y que las pasiones prevalecen en nosotros los humanos, que no hay manera de salirnos de las pasiones porque es de lo humano que somos, primer asunto. Y segundo asunto, que usted jamás podría despojarse de las pasiones. A lo más, lo que puede hacer es comenzar a competir entre las pasiones humanas para mirar con cuáles de esas pasiones uno se puede quedar. Eso es lo que va a dar una nueva lectura de las emociones y de los afectos desde la lectura de Spinoza. No quiero ir más allá porque este no va a ser un curso efectivamente de Spinoza y hasta ahí va a quedar mi tema con la filosofía por ahora, prometo. Eh, pero da lugar a un nuevo campo. Es realmente con Spinoza que este campo se comienza a ser fructífero. Spinoza va a tener varias lecturas en el mundo, ya en el mundo del siglo XX. Una de las más importantes va a ser en Francia. En Francia lo van a leer, lo va a leer la escuela francesa en los años 60, los años 70, los años 80. Por la misma época por donde va a venir la sociología de las emociones, que es un campo importante acá. Por la misma época, y ahí quiero hacer un salto vertiginoso ya hacia el siglo XX. ¿Qué es lo que da lugar a que en las ciencias humanas se comience a darle importancia a las emociones como tema central? ¿Sí? Fueron los famosos años 60 en el mundo. Con los años 60 va a haber una revolución cultural. Una revolución cultural, no es solamente mayo del 68, no solamente mayo del 68 francés, o agosto o septiembre del 68 en México, ni cosas por el estilo en Estados Unidos, también con todo el tema de la revolución de paz y amor de los hippies, etc. Pero todo eso confluye en la década de los 60. La década de los 60 es la década de la revolución cultural de jóvenes. Me interesa mucho esa década si uno quiere comprender lo que está pasando hoy día con los jóvenes en Colombia. Tiene que uno volver y mirar lo interesante que fue la década de los 60 para Europa y Estados Unidos y también para algún sector de América Latina, repito, como México, donde ya allí también se vivió toda una revolución cultural importante. ¿Qué fue lo que pasó en los años 60?
que no había manera de explicar qué era lo que le pasaba a esa nueva generación, porque esa generación va a romper con todos los esquemas culturales y por eso se va a llamar, digamos, todas las expresiones de revolución cultural, anticultura, si ustedes quieren, ¿no? El famoso mayo francés de todo está permitido. Lo único que está prohibido son las prohibiciones. Prohibido prohibir. Todos esos son eslogan de la época. Muy fuerte, por demás. Y arranca con las nuevas generaciones, en ese momento en Francia, pero en Europa en general, Inglaterra, etcétera, pero luego también en Estados Unidos, muy importante con los temas. Temas cercanos, por supuesto, está la música. Uno no puede, sobre todo la música, sobre todo el ascenso del rock de finales de los años 50 y los años 60. Todo ese tema va a ser un tema muy importante. No puedo entrar a explicar todo eso acá, porque tendríamos que dedicarnos para estudiar esa década, que me gustaría enormemente porque en los años que hice mi doctorado en movimientos sociales tuve que entrar a mirar muy bien esa época de la década de los 60 en el mundo, porque fue la década de las grandes revoluciones, sobre todo una revolución cultural importante, repito, que va a estar de la mano de las nuevas generaciones. Es decir, los jóvenes van a jugar ahí un papel fundamental. Para pasar al campo de la educación, los jóvenes son los que, sobre todo los jóvenes universitarios franceses y luego gringos, van a denunciar que la educación, que no quieren el tipo de educación bancaria que se venía dando hasta ese momento, que ellos quieren participar del diseño curricular, que ellos quieren ser partícipes de lo que se les enseñe, que basta ya en las divisiones de sexo que hay en las residencias estudiantiles, que ellos ya son grandes, hechos y derechos como para decidir con quién quieren estar y en qué momento lo quieren hacer, que eso ya no debe formar parte de los reglamentos de las instituciones educativas, sobre todo las instituciones universitarias. Pero eso después va a permear todo el mundo cultural de los jóvenes de la época, ¿no? Y ahí pues se habla de revolución cultural porque va a haber una fuerte, acompañado todo esto, una fuerte protesta social por no querer los jóvenes seguir el mismo modelo que estaba replicado en las generaciones anteriores. Y aquí hay una ruptura importante. Y el quiebre para las ciencias sociales. No hay manera de explicar esto en ese momento. Si usted le preguntaban al sabio más sabio qué estaba pasando, no había explicaciones. No, digo, no había explicaciones, no se puede decir eso. Por supuesto que habían explicaciones, pero todas las explicaciones eran sancionatorias, digamos, desde el punto de vista del conductismo, del funcionalismo, etcétera, pero también del marxismo de la época. Se decía pues, que estos pues es que esa generación había nacido enferma o se había criado enferma, que la enfermedad estaba también por el arte, por la educación que en ese momento comenzaba a dar pasos hacia otro lado. Entonces se crea un malestar, digámoslo así, muy fuerte y va a haber una ruptura intergeneracional sumamente fuerte entre los adultos y los jóvenes, que va a eclipsar el modelo, digamos, tradicional que hasta ese momento traía las sociedades industriales. Y eran modelos de los chicos hacia la escuela. Ese es un modelo que se crea hacia finales del siglo XIX. Toda esta escuela moderna que nosotros conocemos con ciclos de edades, etcétera, los pequeños con los pequeños, los grandes con los grandes, etcétera. Todo ese es un modelo que se va a crear entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y que va a tener una ruptura en los años 60 del siglo XX. Justamente ese modelo es el modelo en que entra en crisis. El modelo que entra en crisis no es solamente el modelo de la educación, como ustedes se dan cuenta de esta educación, de los valores culturales de la época, sino también va a entrar en crisis la familia nuclear como modelo específico. Entonces entra en crisis la escuela, entra en crisis la universidad, entra en crisis la familia, sobre todo la familia nuclear. Va a entrar en crisis de alguna manera el modelo industrial en ese momento y de producción. Los pelados ya no quieren seguir siendo parte de un sistema que reproduce el sistema
Para mí Pink Floyd va a jugar ahí un papel de los más importantes que hay, todos los grupos de rock, pero ustedes verán que Pink Floyd es uno de los grupos que más contenido tiene en sus canciones sobre estos temas. Es una de las bandas que más intencionalidad tienen estos contenidos. Las demás también, pero sobre todo en estos temas que estamos hablando aquí ahora. Entonces va a entrar en crisis todo el modelo de sociedad, no de macro sociedad solamente, sino el de micro sociedad, porque estamos hablando de la familia. Estamos hablando que los jóvenes ya no les interesa y desde ese momento comienza a crearse una cultura donde el final de la vida feliz no puede ser tener una familia, crear hijos, tener una profesión, ganarse la vida dentro de la profesión de toda la vida, etcétera, la esperanza de tener su casa, de tener su familia. Todo lo que se va a llamar hasta ese momento el famoso sueño americano, que va a ser muy consolidado después de la Segunda Guerra Mundial y que va a durar en consolidarse toda la década de los 50, ese modelo es en que entra en crisis en el 60. Y con ello todo el saber hasta ese momento. Y ese saber de qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones, la respuesta que fue desde el funcionalismo, desde el conductismo, que fueron respuestas diciendo esta generación está enferma, no logramos acompañarla bien, algo nos pasó y comienza una represión muy fuerte sobre la cultura de la época. Entonces hay un antimovimiento sobre el asunto y comienza a verse con mayor intencionalidad ya la primera confrontación intergeneracional en el mundo de sociedad industrial occidental. Va a ser en los años 60. En ese momento, abiertamente, ya va a haber digamos, se va a consolidar una cultura de legitimidad sobre un estilo de vida que estaba proscrito, ¿sí? Esa es la diferencia de los años 60 con las demás generaciones. Las generaciones anteriores, digamos, van a tener sobre eso la posibilidad de decir, sí, nosotros estamos enfermos, ayúdennos a consolidar nuestro modelo de vida, etcétera, Pero en los 60 ya esta generación, la gran diferencia es que esa generación va a decir, ese modelo que ustedes quieren que nosotros tengamos, ese modelo ya no lo queremos tener. Se exacerba también pues toda esta línea de consumo de drogas, digamos, se comienzan las prácticas de sexualidad a estar por encima de los parámetros tanto morales como de instituciones sociales que en la época había. Y hay una ruptura entonces ahí. Y no hay explicación de las ciencias sociales. Digamos, explicación satisfactoria de por qué esa generación está como está. Y quienes entienden de ahí para adelante que esa generación va a ser una ruptura con lo que sigue. Es decir, esa generación va a marcar un sendero y un horizonte para todo el mundo, porque este es un tema que arranca allí, pero que se va a ir paulatinamente dando en todo el mundo. ¿Sí? Algunos van a entrar en los 70, otros van a entrar en los 80, otros van a entrar en los 90, incluso en los 2000, pero ya para hoy en día ustedes verán que es una tendencia social mundial el aumento de divorcios, el aumento de la crisis en el panorama de este modelo de familia tradicional. Digamos que ese modelo es un modelo que entró en crisis desde los 60 y que de ahí para allá, digámoslo, tuvo unos discursos también de legitimidad donde ya la cosa no era malo o bueno, es decir, estás aquí o allá, como se le llamaba la atención a los jóvenes de esa generación, y ellos decían ni aquí ni allá, no nos interesa ser de aquí ni de allá, nos interesa que nos dejen vivir la vida que queremos vivir. En Estados Unidos, además de eso, se da una siguiente coyuntura. Europa todavía conserva la memoria de la Segunda Guerra Mundial y ellos no quieren volver a ese modelo, pero ya está exacerbado el modelo de la Guerra Fría y le toca el turno a los Estados Unidos ahora tener que afrontar la guerra que hasta ese momento no había pasado por la cultura americana como le tocó pasar y se llama la Guerra del Vietnam. Con la Guerra del Vietnam, entonces se desarrolla toda una serie de preguntas, ya no solamente para los jóvenes, sino una pregunta que se desarrolla para las familias americanas, si es que nosotros no criamos hijos
para que se los lleven para la guerra, una guerra que además no es de nosotros y que además nos los devuelven en cajones. Esa experiencia de la guerra del Vietnam va a marcar la sociedad americana. De tal manera que comienzan también los movimientos de pacificación, se entra en una crisis de Estado democrático en ese momento también. Es decir, es que la sociedad moderna se va a romper en 1000 pedazos a los ojos de todos los sabios sociales. Y lo que quiero decir con esto es que los sabios sociales no van a poder responder a esto. No van a haber categoría. Las ciencias sociales se quedan cortas en ese momento para responder al asunto de qué es lo que está pasando hoy día, por qué esta situación que tenemos, ¿no? Y viene un tercer y último elemento que quiero dejar sobre este tema de los 60, y es que comienza la posición de la mujer también a cambiar en los 60, ¿no? Y con esto completo el panorama. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, a la mujer le tocó asumir muchos papeles que los hombres les tocó dejar para ir a la guerra. Entonces ellas se volvieron parte del modelo industrial, parte de la productividad y de la producción, etcétera. Les tocó salir digamos, a tener una educación técnica, tecnológica, pero también una educación universitaria que se va a masificar mucho entre los años finales de los 30, los años sobre todo, pero los 40 y mucho de los 50. Para cuando ya después en los 50, sobre todo la sociedad americana, quiere devolver a las mujeres otra vez a su casa. Y quiere decirles, mire, les damos el bienestar a ustedes, vuelvan a su casa, ustedes son de la casa, muchas gracias por los favores recibidos, nos ayudaron mucho a la sociedad, lo mismo Europa pasó por el mismo lado, porque las mujeres fueron las que reconstruyeron Europa nuevamente, Europa quedó en ruinas, y las mujeres ayudaron a reconstruir, etcétera. Y luego va a venir una tendencia que se llama hoy día desde el feminismo, una tendencia patriarcal, de volver la mujer al hogar. Ya la mujer va a decir, no, muchas gracias, nosotros no nos volvemos al hogar. El hogar no es el lugar de la mujer. El hogar es el lugar de la familia, es el lugar de la pareja, pero no el lugar de la mujer. Y arranca un periodo también sumamente fuerte que va a consolidar las siguientes generaciones de feminismo en el mundo. Eso a las ciencias sociales las acaba de exterminar. Sí, las cuestiones de la nueva generación de los jóvenes, de ya la desestructuración de la familia, la desestructuración de la educación, la desestructuración de la universidad. Si aparte de eso va usted y se desestructura la familia, pero sobre todo, fundamentalmente, el papel de la mujer, con justificación, porque aquí el tema, otra vez repito, ¿cuáles son los temas que aquí están de fondo? Los temas de fondo son que son rupturas justificadas. Es lo que a las ciencias sociales le va a quedar siempre grande, de ahí en adelante poder explicar cómo usted puede decirle a los seres humanos que están por el camino por donde van, están mal. ¿Ya? Y eso creo que a muchas de ustedes, mujeres que están conmigo acompañándome hasta el día de hoy, creo que les puede pasar en la atención todavía, ¿no? De verse profesionales, pero a su vez amas de casa, etcétera, etcétera, y que eso se exacerbó con la pandemia nuevamente, que evidenció un tema que no es nuevo, quiero decirles. Ya llevamos 2, 3 generaciones tratando este tema en el mundo occidental, pero que del todo no se logra consolidar, y menos en América Latina. Todavía ese es un tema por resolverse, pero ya tocó los fundamentos de las familias latinoamericanas también, porque entró hasta la base también hoy día, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué más nos toca hacer? ¿No? Nos multiplicamos aquí, allá, allá, en estos temas del papel de la mujer, etcétera. Y entonces ese es el otro tema adicional que entra con mucha fuerza y que las ciencias humanas ya, si no en los 60, ya en los 70, comienza a preguntarse más de fondo qué es lo que nos está pasando como sociedad. Y ahí entra la sociología de las emociones. Vamos a esperar hasta mediados y finales de los 70 para comenzar a hablar de buscar otros modelos de explicación en ciencias sociales que hasta ese momento habían sido modelos construccionistas, conductistas, marxistas, psicoanalistas,
Todos esos eran modelos que venían desde los años 20, desde los años 10, los años 30, los años 40, los años 50. Todas esas van a formar parte de las ciencias sociales. Y todas usted las puede meter casi que en el mismo saco. Porque todas ellas no logran explicar por qué hay una ruptura cultural tan desestructurada, tan desestructurante en la sociedad occidental. Y con esa pregunta quiero cerrar ya. La próxima sesión voy a dar lugar a preguntas, por supuesto, y comentarios de ustedes. No vimos este mapa. Mea culpa. Pero es que sin contexto es imposible entender por qué el saber social se va a volcar hacia el lado de las emociones. Ya lo sospecharán ustedes. Porque no cambian solamente las formas de pensar, sino que comienzan a cambiar las formas de sentir, las formas de ver el cuerpo, las formas de ver el género. No, ya no solamente los usos de lo democrático, sino las formas de ver la paz, etcétera, la raza, porque en los años 60 también viene todo el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, con todo el derecho de las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, Martin Luther King, todo eso forma parte de los maravillosos años 60 y donde se va a dar lugar a una desestructuración de todo lo que se había concebido como una sociedad perfecta. Ya no era perfecta, ya no podía ser armoniosa. Ya lo que había sido el sueño de consolidar patria, familia, cultura, religión, se volcó en mil pedazos. Y ahí las emociones y los cuerpos comenzaron a hacer preguntas fundamentales para las ciencias humanas y ahí estuvieron parte de las respuestas. Por eso surge el campo de las emociones como un tema central. Pero todavía, si la sociología de las emociones va a comenzar ese campo en los 70, realmente vamos a tardar hasta los 90 para consolidar ese campo, en un trabajo que va a ser despacioso al comienzo, muy despacioso, y luego ya explotará a finales de los 90 y sobre todo en la primera década de los 2000. Ahí es donde ya este trabajo se consolida y donde todas las entradas, no importa si es antropología, sociología, educación, neurociencias, nadie ya puede sacar hoy día las emociones como un campo de trabajo para explicar lo humano que somos y poder darle un giro a este trabajo, porque en el fondo es explicar por qué somos como somos, por qué decidimos lo que sí decidimos. Y si usted ve hoy en día en clave de pandemia, usted no va a poder explicar esto satisfactoriamente si no entiende también cómo se están modificando las emociones con todo este campo, con todo este contexto de salud pública, cómo se exacerban los miedos, las tensiones, etcétera, que ustedes y yo seguramente hemos tenido la posibilidad de vivir por estos días y de experimentar lo que significa que las seguridades, pocas o muchas que teníamos, ya definitivamente cada vez menos, y entonces los miedos acrecentan, los temores se exacerban también, pero también mucho de las amenazas se vuelven en frustración, y ustedes ven que hoy día la ira, el odio se exacerba también, y por lo tanto se exacerba toda la violencia, y eso no hay manera de explicarlo hoy en día, o dando recomendaciones solamente diciendo utilice la razón, mijito, piense antes de hablar, piense antes de actuar, etcétera. Todas estas recomendaciones que uno daba, ¿sí? Y que sigue dando a veces sobre estos temas, ya no es suficiente, sino que hay que entrar a mirar cómo es que las emociones nos cambian la vida y nos cambian a partir de los contextos que tenemos. ¿Preguntas, comentarios? Voy a parar aquí mi mapa. Ofrezco excusas, no entramos al mapa y no me importa. Pero era muy importante que pudiéramos entre todos tener un tipo de reconocimiento sobre estos temas que nos permitan ya muchas preguntas, ¿no? Aquí profesores de arte, etcétera, entenderán quienes entiendan la historia del arte, etcétera, que la música va a jugar un papel fundamental en este cambio cultural. El cine va a jugar
una clave muy importante, la televisión va a jugar una clave muy importante, pero a su vez también todo el resto de arte, la arquitectura, se va a modificar. Todas las sensibilidades humanas que se dan a través de todo el resto artístico y cultural va a modificar ya definitivamente todos estos usos, emociones, etcétera, y las nuevas generaciones ya definitivamente entran en un cortocircuito con las generaciones anteriores. Y de ahí para adelante cada generación está lidiando con el asunto, ¿no? Espero que a ustedes les haya pasado también, espero que para bien, que toque hacer diálogos muy profundos con las nuevas generaciones de por dónde van, qué quieren, cómo viven la vida, qué sienten, qué tipo de estilos de vida quieren tener, etcétera. Eso forma parte de lo que apareció en los años 60 y que nunca más se va a desaparecer, sino que todo lo contrario, vamos a tener que seguir hablando sobre este tema. Lucy, qué bueno verla. Gracias por tu comentario en el chat. Sí, Pink Floyd, gracias Andrés, como en el ladrillo, en otro ladrillo en la pared ahí de Pink Floyd. Gracias Andrés por la nota, Andrés Morales. No sé si tiene preguntas, comentarios. Discúlpeme que hoy esta sesión haya sido como tan monóloga, espero no hacerla la próxima vez. Solo que sí quería comenzar con un contexto que nos desafía a nosotros y que ojalá nos interese y entendamos por qué las emociones entraron como un campo fundamental en las ciencias sociales. Es que esta vaina no se podía explicar de otra manera. Comentarios, preguntas, por favor, no se me cohíban. Yo desde la vez pasada y desde el seminario pasado les estoy invitando, sobre todo a los que son más jóvenes también, para que podamos, este seminario es de ustedes y puedan entrar a preguntar o a comentar. Por favor, aquí de lo que se trata es que podamos entrar en diálogos fructíferos que ustedes entenderán por qué mi interés ahora, después de estar con un año o más de pandemia adicional. Me hubiese gustado hacer todo un tema de literatura, ¿no? Por lo menos hay 2 libros que uno debería leerse por esta época, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Vuélvanselo a leer si es que no lo han leído, de Gabriel García Márquez. Ese es un texto para volver por estos días. Creo que estamos listos para hacer una lectura. Pero también La peste, por ejemplo. Bueno, Albert Camus y la literatura también sobre esto ha dado unos giros muy interesantes, muy importantes. Hay literatos franceses, ¿no? Que escribieron mucho sobre estos temas también, que no, hoy día tenemos los oídos más atentos como para entrar en la literatura también y ver que allí hay una serie de obras que hoy en día si uno las vuelve a leer dice, wow, cómo no vimos, cómo no estuvimos preparados para estos tiempos. Pero nada, nunca vamos a estar preparados y preparadas para las reacciones humanas que vendrán con las emociones y es inevitable. Bueno, nadie se animó a hablar. Hola, esto sí es un Nelson, hola, Miguel por acá. Hola, Miguelito. Bienvenido, hermano. Cuénteme. Gracias. Bueno, gracias. Un saludo para todos también. Hermano, una pregunta. Digamos que ya hemos visto todo en todo este escenario como de entrada al tema de pedagogía de las emociones, pues cada una como de las aristas, ¿no? Yo comparto un comentario, creo que hacía Marta en el chat, que es un tema amplio, tema bastante amplio y con muchos ángulos de abordaje. Tengo una pregunta y tal vez una expectativa también, y tiene que ver con este tema articulado, por ejemplo, al tema de inteligencia emocional, que es un tema para mi gusto, voy a hacer una declaración un poquito fuerte, es un tema para mi gusto manoseado en esta época, un poco desde unos abordajes también, donde he tenido la oportunidad de ver algunos abordajes para mi gusto y mi concepto errados. ¿Cómo entraría en este marco, no solo inicial, sino en este marco de pedagogía de las emociones? Eso es un poco también la pregunta y la expectativa que tengo
a la luz pues de la intro también que nos acabas de dar, en la cual hay muchas luces de base. Tienes silenciado el micrófono. Gracias, gracias Miguel, gracias Lulu. Por la pregunta, yo no sé si exactamente voy a responder con la pregunta y usted me dirá, pero voy a responder con lo que se me viene a la cabeza. Hay un autor de sociología eh, eh, muy interesante que se llama Smeltzer, y él hace un trabajo muy importante para tratar de entender esto para el mundo del trabajo, para el mundo de la empresa. Y lo voy a decir así como me sale ahora. Y es que mucho de estos temas de inteligencia de las emociones, etcétera, es más de lo mismo en el sentido de cómo educamos a la gente para que se vuelva más, eh, para que sea más amiga de todo el sistema. ¿Cuál sistema? Sobre todo el sistema económico, que nos cruza. Aquí nosotros vamos a tener sociología de las emociones, la oportunidad de entender esto que se llama economía de las emociones. Y hoy en día eso está entrando con mucha fuerza para criticar justamente el hecho de tener que decir, eduquemos las emociones, pero educar las emociones en un paradigma, sí, en un paradigma, digamos, de sistema. No quiero decir sistémico, sino de sistema, más funcional, si ustedes quieren. Significa cómo hacemos que la gente entre a este sistema y se muera allí, pensando que es lo mejor que hay para vivir. Y justamente son los movimientos sociales en los 60 los que dijeron, nosotros no queremos ir más por esa vía. Nosotros para ser felices, no, y es la cuestión de la felicidad humana lo que vuelve a estar en juego. No puede ser que el camino que ustedes nos dan, refiriéndose a la generación adulta, sea la vida mejor, sea la vida feliz, porque además nosotros los vemos a ustedes y ustedes no son felices. Si usted se pudiera ir de su casa, se iría. Entonces no me diga que siga por ese camino que voy a estar feliz, cuando yo sé que no voy a estar feliz. Y esa es la cuestión de fondo. Entonces hay mucho aquí por detrás, sobre todo el sistema económico, que ya desde Hegel diagnosticó la sociedad moderna diciendo hoy en día las relaciones son más desde la producción que desde cualquier otra cosa, y donde necesitamos que todo el mundo se conecte con el asunto, y para eso usted tiene que ser bien visto, bien mostrado. La que mejor lo vamos a ver con una lástima que no podemos ver mucho, pero Hochschild, que es de la sociología de las emociones, nos va a mostrar este panorama diciendo cómo, y eso, si alguien lo evidenció, fueron los sociólogos, justamente diciendo, luego que eran tan amigos de que toda la sociedad funcionara de la mejor manera posible, luego ellos van a caer en la cuenta y dicen justamente esto de querer que la sociedad funcione bien y todos seamos perfectos y sea el mundo más feliz y mejor de todos los mundos posibles, pues resultó ser la cárcel humana más impresionante de la vida. Y donde al final del día nosotros comenzamos, comillas, no a educar, sino a adiestrar a nuestros niños y niñas para que vivan una vida que definitivamente los va a volver en mayor frustración, porque además lo que los jóvenes nos están diciendo hoy en día es que eso que nosotros les hemos prometido no lo están pudiendo alcanzar, claramente. Hay un texto de Sara Ahmed que se llama La promesa de la felicidad, ¿no? Súper crítico con este tema justo. Y es, no nos digamos mentiras, por donde vamos, no vamos bien. ¿Para qué nos dicen que sigamos por ahí? Y entonces, claro, ¿cómo se lee esto desde la protesta social? Legítimo. Pero ¿cómo se lee esto desde el otro lado? Ilegítimo. ¿Sí? Porque desde el otro lado, entonces, la primera cosa que dijeron los adultos sobre los jóvenes fue rebeldía. Cuando los otros están viendo que es
Es un asunto que te están diciendo, pero es que tú no te das cuenta que por ahí no es, nunca fue. Y entonces los demás leyeron enfermedad, rebeldía, o sea, ese fue el diagnóstico. Y por ahí comenzó el tema. Y entonces no respondas mal, tienes que responder adecuadamente, pero ¿qué es adecuadamente? Pues que el otro reciba la respuesta que quiere escuchar, pero no la que yo te quiero dar. Y entonces ahí arranca otra conversación genuina, pero sin capacidad de conversar, porque mientras tanto el otro dice, por ahí no es. Y por supuesto, lo que yo siempre le digo a los maestros, y que los maestros al final del día, algunos me maldicen y otros no, es que somos más servidores del sistema de lo que nosotros creemos. Y eso es lo que hay que revisar de fondo. Y es a qué le estamos apuntando realmente cuando nosotros le estamos diciendo a nuestros niños y niñas que manejen sus emociones. ¿Qué significa eso? Y poderlo entender de fondo. Cuando usted le está diciendo a un niño o una niña, eso, ¿qué es lo que le está queriendo decir? ¿No? Y por eso, y está probado hoy día en el mundo, que los niños más obedientes, etcétera, son los niños que terminan siendo los más frustrados al final del día. Y luego, con una serie de tensiones que terminan sin resolver en el fondo, ¿no? Tratando de encontrar aceptación. Bueno, por ahí comienza nuestra conversación. Ya, no sé si iba por ahí tu pregunta, pero se me antoja este diálogo. Sí, sí, claro. Gracias, Nelson. Gracias. Sí, justamente porque es para no ahondar un poco más en comentarios por ahora, pero va muy al lugar, digamos, como parte de ese contexto que uno necesita tener para ir replanteando algunas cosas que incluso el mismo contexto nos ha invitado a replantear y a repensarnos, especialmente con este tema de pedagogía de las emociones, con este tema de emociones, con este tema de inteligencia emocional que entra pues en todo el marco de relaciones, indistintamente sea el sector educativo, sea el sector empresarial, sea el sector que sea, pues siempre están, sí, exacto, siempre, y siempre estamos mediados por relaciones. Y la materia básica, la materia prima básica, siempre vamos a ser los seres humanos mediando allí. Entonces creo que es eso, digamos que es por ahí por donde va iba la arista un poco de la pregunta, gracias Nelson. Sí, y ustedes van a ver que en primera infancia, las emociones más fundamentales, una de las más fundamentales va a ser la vergüenza. ¿Sí? Si usted logra manejarle la vergüenza a un niño, logra realmente el acometido de si no logra resolver el tema de la vergüenza como un tema central de lo humano que somos, se va a volver un camello para la vida. Y entonces toda la vida vamos a estar tratando de acomodarnos para mantener como la cosa como de la mejor manera y de la más adecuada, ¿no? Porque de eso se trata. Pero ya habrá tiempo para eso. Está la vergüenza, está la culpa, ¿sí? Pero también emociones de rechazo como el asco, etcétera. Todo eso va a formar parte de cuando por eso para mí es muy importante que hoy día ustedes crezcan en la sensibilidad de lo que está por detrás de lo que nosotros decimos, hacemos, nos relacionamos. Cada vez que nosotros le decimos una palabra a un niño o una niña, ¿qué es lo que queremos en el fondo conseguir? Porque las emociones circulan, lo vamos a ver en la sociología de las emociones, circulan, los miedos no se quedan en cada quien, no es un miedo, es un miedo que circula. No sé si se han dado cuenta con la pandemia, pero por favor, ya debe ser para nosotros evidente que el miedo circula, como circula el odio, como circula la vergüenza, la culpa. Ella se la pasa por ahí rondando y se estaciona y se va y viene. Las emociones son así y así funcionan hoy en día. Esas son las explicaciones que hoy día en las ciencias sociales aparecen. Y por ahí nosotros mismos, pues formamos parte de todo este sistema de relaciones sobre lo cual vale la pena pensarnos más de fondo sobre cómo hacer de esto temas que vengan con mayor intencionalidad, ¿no? Y estas emociones a veces que están en lo más profundo de nosotros, que a veces ni siquiera tenemos conciencia, porque muchas de ellas son inconscientes, ¿no?
Ustedes van a ver en el yo sintiente que esa es una vaina que usted la lleva y ni siquiera se da cuenta. Y además, lo peor de todo es que ni siquiera sabe que está reproduciendo la cosa. Los miedos los transmitimos. Eso ya debe estar claro para nosotros a la altura de la experiencia humana, ¿no? Y es lo que uno siempre como papá dice, no, mamá, yo no le quiero transmitir mis miedos al chico, pero pues, ya cuando dices eso, ya definitivamente han pasado 5 o 10 años de vida en los cuales definitivamente esa vaina circula de maneras que nosotros no entendemos todavía. Y es parte de mi aspiración que por lo menos abramos un poco el espectro hacia esos asuntos aquí. Bueno, no más, 8:50 y no sé qué de la noche ya es demasiado, ofrezco excusas, creo que es nuestro inicio de sesión. Ya no vamos a volver sobre el mapa, se los debemos para una próxima sesión. La próxima sesión vamos a entrar a la neurociencia como tal y a las emociones, para ir dando como pinceladas, ¿no? Para mí el interés ahora es como cuando uno va teniendo como un cuadro, ¿no? Donde le va mostrando un color y un rasgo y otro. Sin necesidad de agotar este tema, apenas rondándolo, apenas entrando, y ese es mi interés. Bueno, no sé si hay más comentarios, pero por ahora quisiera, creo yo, no sé. Sí, Nelson, aquí en el chat hay Sí, algunos comentarios, te los leo por rápidamente. favor, gracias. Dice Marta Janet, gracias Nelson, este marco es súper necesario, un abrazo para todos y todas. Gonzalo Bernal dice, muchas gracias Nelson, el tema es muy vasto, rico, extenso y sobre todo muy interesante. Aquí Nelson Clavijo te hace una pregunta, que es, ¿cuál ha sido la emoción que desde lo sociológico ha caracterizado históricamente al ámbito educativo? Ahí, No sé si vas a responder o no, dale, entonces respondo apenas termine. Dale. Dale. Aquí dice Marta Janet que podamos promover una pedagogía de las emociones que contribuya al logro de la plenitud humana sin que adiestremos, sino que realmente posibilitemos la vida plena. Angélica Vanegas escribe muchas gracias, Vanessa Mora escribe mil gracias, Angélica Vanegas escribe excelente panorama y muy atenta a conocer desde la pedagogía. Esos son todos los comentarios por ahora, lo único que tendremos pendiente es la pregunta que te hace Nelson Clavijo. Sí, mira, Nelson, yo creo que la principal, bueno, hay varias emociones, pero la principal emoción que desde la sociología se ha discutido mucho es una que viene desde el principio de la confianza y de la fidelidad, eh, que la voy a desarrollar en la sexta sesión. Vamos a desarrollar un poco esa emoción porque es la emoción que te permite a ti eh, eh, como conservar lo que nosotros llamamos el cumplimiento de promesas que yo hago, ¿no? Y el estar ahí firme, ¿no? Como quien dice uno, estar... no quiero utilizar solamente el tema de fidelidad porque el de fidelidad se pasa en nuestro castellano muy solo por el lado de la pareja, por ejemplo, pero cuando nosotros pertenecemos a grupos, es una emoción que usted no se da cuenta que está, pero se refuerza mucho diciendo yo no le puedo hacer esto a la institución, yo no le puedo hacer esto a fulanito tal, yo no le puedo hacer esto a esa emoción, que es de las emociones que más se ha estudiado en sociología, pero la adversa a esa emoción, que es cómo se hace una ruptura, ¿no? Sin que tú te sientas que estás siendo infiel. Porque por eso en política, tanto como en religión, tanto como en otros temas, la gente lo que lidia mucho es con eso que tú prometes y te quedas. Y puedes, y que a pesar de que quieras o que ya estés convencido que no es por allí, de todas maneras sigues, continúas. Esa es una emoción de las más privilegiadas en sociología, que es lo que te hace a ti seguir cuando sabes que no es por ahí, ¿no?
Esa la veremos mucho por allá en la sexta, séptima sesión. Y veremos las contrarias, ¿no? A ella, que es la más importante, es la indignación, ¿no? Cuando sientes que la cosa ya no va por donde va, o el resentimiento, son emociones que te ayudan a hacer, y eso se va a volver ira, y se va a volver, digamos, hay un conjunto de circulación de ese tipo de emociones que hace que tú puedas hacer una disrupción allí, y que puedas decir, no, definitivamente no es por acá, tiene que ser por otro lado. Pero hay un conjunto de emociones que están como, es como una sopa de emociones que están allí todas mezcladas, ¿no? Y que justamente eso y contradictorias además entre ellas. Entonces ese es el camello con las emociones, y son contradictorias si tú te extraes desde la racionalidad, comillas, para decir qué es lo que está pasando aquí, por qué. Y uno no logra entender qué es lo que está pasando allí, pero todo eso está funcionando al mismo tiempo. Y ahí es donde crece la frustración humana sobre el tema, ¿no? Bueno, volveremos sobre eso. Bien, gracias. Nos veremos el próximo martes, y arrancaremos entonces hablando de las emociones desde la neurocognición. Un gran abrazo. Si no mañana, por ahí pasado mañana, ya estaré enviando el link con las lecturas que he ofrecido para que ustedes arranquen, y ya la próxima semana diré por dónde va el orden de las exposiciones. Muchísimas gracias, un abrazo grande, gigante, y nos veremos.